bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. Continuamos con esta serie de salud mental y prevención de la violencia intrafamiliar, el machismo como una conducta y un factor de riesgo, y para ello contamos en esta oportunidad con el doctor Miguel Fortín Magaña, médico psiquiatra forense, con diferentes cursos especializados, posgrados, cursos avanzados en psicología, en psiquiatría, clínica, forense y otra serie de especialidades. Además, dentro de la rica hoja de vida del doctor Miguel Fortín Magaña, se encuentra el haber sido exdirector del Instituto de Medicina Legal de El Salvador, sobre el cual llevó muchos reconocimientos internacionales a nivel de, principalmente de América Latina, por el trabajo que desarrolló al frente de esta institución. ¿Cómo está, doctor? Un cordial saludo. Qué gusto estar con usted, licenciado, platicar con usted. Doctor, ¿hace cuánto salió del Instituto de Medicina Legal? Ya va para 5 años, en el 2015, esperando que nombren al nuevo director todavía y oír alguna vez de nuevo las estadísticas de medicina legal, sobre todo en estos momentos tan importantes con la pandemia, más allá de lo usual, desafortunado, que es la situación de los muertos por la violencia social, ¿verdad? Pero ahora con la pandemia no hay nadie que esté dando realmente de fallecidos, sobre todo porque existe un hermetismo de parte del Ejecutivo y eso está alterando probablemente las cifras. Doctor, más allá de que no esté nombrado prácticamente por 5 años el director del Instituto de Medicina Legal, hay una obligación por ley que tiene la Corte Suprema de Justicia de informar la cantidad de personas fallecidas, los asesinados, los suicidios, que es tan importante en este momento del confinamiento. Y existe un incumplimiento porque la última publicación que se tiene es de enero del 2020. Me parece inaudito en uno de los países que, a pesar de la disminución de sus homicidios, todavía tenemos altas tasas de violencia y necesitamos como ciudadanos conocer cómo se desarrolla esta violencia a nivel del contexto social y ahora en tiempos de esta pandemia. Relativa, porque usted que sigue tanto toda esta situación de violencia lo sabe. Hace unos días hubo un repunte, ese fin de semana negro, que hubo un repunte de los homicidios, dice que por parte de las pandillas, lo que habría que haber hecho, bueno, usted hizo un análisis interesante sobre por qué se produjo ese repunte. Pero de cualquier manera nos está diciendo algo, y eso diciendo es que no es cierto que las pandillas hayan disminuido su capacidad operativa, pues, o sea, independiente de cuál fue el lenguaje o lo que le quiso mandar a decir al gobierno, que solo el gobierno a la larga, que solo ellos son los que puedan haber o no tenido pláticas con los pandilleros, perdón, pero la realidad es que sí hubo un repunte, y eso empezó y terminó cuando los pandilleros quisieron. Entonces, que hubiera un instituto para lo que fue fundado, pues eso usted lo sabe, fue una de las cosas que más molestias me trajeron a mí cuando yo debí enfrentarme al ejecutivo de ese momento, particularmente al señor Funes, que decía que ya no había muertos, ¿verdad? No había medicina legal. Entonces, como existía medicina legal puso el dedo en la llaga, junto con periodistas e investigadores de gran talante, pues usted entre ellos, que verdaderamente que algo atípico estaba ocurriendo. Después nos dimos cuenta y así se comprobó que había habido una tregua. Ahora pasa algo atípico también, pues, o sea, si usted lo analiza, y eso es lo que tendría que hacer el instituto, porque quiere decir investigación, entre otras cosas, no solo quiere decir proyección de los datos, pero también investigación, eso quiere decir instituto. Y eso es lo que hacía el Instituto de Medicina Legal, investigar. O sea, ¿por qué todos los índices de violencia se mantenían altos
y solo el índice relativo a los homicidios disminuía. Eso es tan atípico que se podría decir que es de alguna manera artificial, porque cuando todos los índices bajan, bueno, bajan todos, pues bajan las extorsiones, bajan los hurtos, los robos, bajan las amenazas, bajan los homicidios también, bajan los suicidios. Pero cuando todos se mantienen altos y solo uno baja, hay algo extraño en todo esto. Y sobre todo, perdón, no es que tenga coronavirus, pero estoy con algo al hablar fuerte, y aquí tengo que hablar fuerte, con una molestia. Entonces la cuestión es que todo esto está pasando en un país en donde se ha perdido lo que se había ganado. Con los acuerdos de paz se había ganado bastante claridad, y cuando un gobierno no lo quería, la fuerza social era tanta que verdaderamente se conseguía de nuevo la clarificación de los puntos, pero ahora todo es silencio. Entonces ya no sabemos cuántos suicidios hay, por ejemplo. ¿Por qué lo menciono? Porque es de lo que vamos a hablar, de las repercusiones del encierro, de las repercusiones de una situación grave como la que se está viviendo. Es que, primero antes que como psiquiatra, he de hablar como médico. Y hay que decirlo. O sea, hay gente que no lo entiende porque se le ha metido tanto miedo que están absolutamente convencidos que realmente no hay nada que mantenernos eternamente en cuarentena. Eso no es así. O sea, eso de verdad no es así. La cuarentena no sirve para postergar el golpe del ciclón. Es decir, el golpe del ciclón va a ocurrir siempre. Por eso el tratamiento médico no es mantenerlos a todos en cuarentena y un día sacarlos a todos, sino que es ir sacando paulatinamente a la gente para que la gente vaya teniendo un contagio, porque contagio el 80% de las personas que se contagien, que no es el 80% de la población. Aquí hay muchos mitos o situaciones malentendidas, porque el gobierno desafortunadamente no ha querido que se entienda. O sea, veamos la cosa. El Salvador, imaginémonos que tiene 6 millones de habitantes, tiene más, pero imaginémonos que son 6 millones. No quiere decir que el 80% se van a contagiar y no les va a pasar nada y el 20% van a tener complicaciones. Eso no quiere decir, no es así. No es que si fueran millones de habitantes, 8 millones de habitantes van a tener contagio leve y 2 millones de habitantes se van a contagiar gravemente y de esos 600,000 personas se van a morir. Lo que ha dicho o lo que dijo el presidente hace varias cadenas nacionales. Eso es falso. Eso es falso. El índice de mortalidad en España, por ejemplo, el índice de mortalidad es del 0.004%. ¿Por qué? Porque el resto, el 99.997%, están bien, no se murieron. Porque no es cierto que toda la gente se va a contagiar. Ese es el error. Eso es lo que la gente está entendiendo. Cree que toda la población se va a contagiar y resulta que no es verdad. O sea, en el mundo entero se han contagiado 1 millón y pico de personas, digamos cerca de 2 millones de personas, pero vivimos 7,000 millones de personas. O sea que es como que se le hubiera dado $1 a cada una de las personas, $1 de lo que se le ha regalado a Bukele, pues eso son 7,000 millones de personas. Entonces, es un montón de gente. Y de eso solo se han contagiado 2 millones, menos de 2 millones de personas. Y de esos 2 millones de personas, el 85% han salido bien, el 10%, ¿cómo se llama? Han salido bien también, pero después de una complicación. Y del 5% restante, el 2% se complicaron bastante, pero también lograron salir y solo el 3% no lograron salir. Pero en la totalidad del conjunto que se llama humanidad, es un porcentaje muy bajo. Entonces en El Salvador está pasando lo mismo. Pero mientras nos mantengamos encerrados, no hay lo que se llama inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño es cuando todas las personas se van inmunizando porque van teniendo contagios y los contagios son leves. Por un lado, en ninguna parte del mundo se manda a toda la gente
a los hospitales porque se saturan, que pasó en El Salvador. Entonces, ahora está gastando el gobierno mandando a antiguos hoteles, ahora quebrados, para que ahí sigan su cuarentena. Pero todo eso es un mal manejo. Sobre todo es un mal manejo desde la perspectiva psiquiátrica, porque la perspectiva psiquiátrica es algo que la gente está olvidando. Usted habla, por ejemplo, de miren, no sigamos con esta cuarentena que no tiene sentido. E inmediatamente recibe insultos de las personas diciendo, oh, ¿querés que nos muramos? No, hombre, es lo contrario. Si la gente se va, ¿cómo se llama? Pasando de manera paulatina, no va a haber una mortandad. No es cierto. Los datos que dijo el presidente hace algunos meses de que ahorita en el principio de mayo iban a ser 3 millones de salvadoreños contagiados, claramente era falso. Claramente era falso. ¿Y por qué? Por una cosa muy simple. ¿Maldad? No, yo creo que no, fíjese. Yo creo que no. Yo creo que el presidente en eso no está actuando con maldad. Parece ser que soy el único que no lo cree porque todo el mundo piensa que el hombre es malo. Yo también no soy un hombre bueno, pero en eso no está actuando con maldad. Lo que pasa es que el presidente padece de una enfermedad que se llama nosofobia. La nosofobia es una fobia, un miedo patológico a enfermarse. Por eso es que el presidente sale. Usted ha visto que todos los presidentes de la región salen a ver a los centros de enfermos, aún el señor presidente de Guatemala, que ya es un médico mayor, y todo esto con todo y bastón, allá andaba en medio de los nosocomios. La enfermedad nosos quiere decir enfermedad, y nosocomio el sitio donde están los enfermos. Entonces, el que tiene nosofobia es el que tiene una fobia a las enfermedades. Por eso es que él no sale. Y entonces en su mente ya enferma por la nosofobia, piensa que de verdad esto va a ser el apocalipsis. Entonces, como tiene muchos seguidores, los seguidores inmediatamente sintonizan con la nosofobia. Y entonces dicen, hay que quedarnos adentro, no hay que salir, no hay que salir. Y entonces, ¿cuándo vamos a ser el primer país en entrar en la cuarentena? Y por lo visto vamos a ser el último. Y entonces se inventan noticias para fortalecer esto. Que Alemania, ahora que abrió, ha tenido un rebrote. Mentira, no es cierto. O sea, no es cierto. Mi hijo está en Alemania, es médico y está en Alemania. Eso es totalmente falso. No hay ningún rebrote en Alemania. O sea, hay picos, altibajos y todo lo demás, pero la tendencia es seguir bajando. Uy, que España ahora que abrió, mentira, eso no es cierto. Mi otro hijo está en España. Es decir, estas no son situaciones que realmente están pasando. Es una pandemia como todas las que son epidemias en 3 regiones o más. No quiere decir pandemia, sino que pandemia quiere decir que se ha extendido por varias regiones. Y entonces la situación es ir bajando conforme se va produciendo esto que se llama, porque así se llama, no es que yo me lo estoy inventando, ¿cómo se llama? El contagio primero y después la inmunización del rebaño. Entonces, lo que hay es que todas las personas o la mayoría de las personas ya están inmunizadas y al estar inmunizadas ya no contagian a más gente. Y así es como va disminuyendo la pandemia. Pero si usted tiene a toda la población encerrada, termino repitiendo esto, si usted tiene a toda la población encerrada y no la quiere sacar nunca, cuando alguien sale, se contagia porque no hay inmunizaciones. No hay una situación en que se haya producido un pensamiento epidemiológico que a nosotros nos falta en El Salvador. Mientras tanto, la gente empieza a desesperarse. Por ejemplo, hay personas que en la desesperación detestan en estos días al presidente porque lo responsabilizan de lo que está pasando. Y entonces vienen los seguidores del presidente y dicen, uy, qué malo, no entienden lo bueno que está actuando nuestro presidente. Pues sí, pero lo está haciendo mal. Por eso es que hay personas entonces se ponen realmente iracundas contra las políticas del presidente. Luego el ministro de Salud está haciendo lo propio, está haciendo algo muy malo, no está dando la cara como médico, sino que está actuando de una manera realmente política. Y finalmente están los que se mueren de miedo, o sea, se mueren de miedo, pero en el fondo a la primera señal de poder protestar empiezan a señalarlo, cual fue el caso ayer del montón de pitos que hubo en la ciudad, que eran la pitería a la noche,
pues una queja realmente contra el gobierno. Pero mientras tanto están los que se están enfermando de la mente, los que están viendo que no hay salida, que como solo se dice vamos a estar encerrados y vamos a permanecer encerrados todo el tiempo, entonces en un momento determinado terminan diciendo, bueno, y si voy a permanecer encerrado, no voy a volver a ver a mis seres queridos, no voy a volver a salir, ¿de qué voy a vivir? Y entonces ahí empiezan a aparecer las patologías psiquiátricas. Entonces las patologías psiquiátricas que ya estamos viendo. Yo estuve dando, pues que es lo único que puedo hacer, unas cuantas consultas telefónicas gratuitas para que la gente pudiera expresarse. Sé que el Seguro Social también tiene una especie de call center donde, ¿cómo se llama?, está recibiendo llamadas para las personas, pero no está siendo suficiente. Entonces los psiquiatras no están dando abasto y está dando una medida de salud mental. El problema dentro de todo esto es que se ve la parte física mal, porque se está viendo mal, pero además de que se ve mal la parte física, no se ve, simplemente no se ve la parte psiquiátrica, en la que, así como el presidente tiene esta nosofobia, pues ahorita en este momento estoy seguro que hay un montón de personas que han desarrollado la misma nosofobia. Entonces, estas personas ya están enfermas. Estas personas tienen que ser manejadas y ser tratadas, porque de lo contrario no van a querer salir. O sea, ahorita muchos de ellos son empleados del gobierno y mientras sean empleados del gobierno le van a pagar, por lo menos hasta que se le acabe el dinero al gobierno, ¿verdad? Pero la cuestión es que muchas personas están perdiendo el empleo. La empresa privada simplemente, mientras siga todo cerrado, ya ha llegado el momento en que no puede seguir pagando, simplemente no puede, pues si de alguna vez hay que sacar el dinero. Y si no se puede vender o no se puede producir en una fábrica, entonces la fábrica cierra. Y entonces se adecúan al estatus del código de trabajo, que es el código vigente, y entonces suspenden las labores. Porque como no lo quiso el gobierno que lo pagara el Seguro Social, no hay nadie que pague esto. Entonces, en esta cuarentena extraña, las personas se están quedando sin empleo. Y en esta cuestión extraña no solo están quedándose sin empleo, sino que empieza a haber desabastecimiento en el mercado. ¿Por qué? Porque no hay transporte público, las fronteras las tiene cerradas, no pueden entrar los salvadoreños a Guatemala por reciprocidad, porque como los salvadoreños impedimos la entrada, a los salvadoreños no impedimos la entrada, el gobierno impidió la entrada de los guatemaltecos, pues en reciprocidad tampoco los salvadoreños pueden entrar en Guatemala. No pueden traer las verduras, no pueden traer las verduras de Honduras porque a la frontera, porque todo se considera un ataque contra el régimen. Y entonces se empieza a haber desabastecimiento del mercado. Y todo esto genera más angustia en las personas. Esta situación de la angustia va a terminar desembocando en depresiones, ya hay personas deprimidas en este momento, y en ansiedad, sobre todo en ansiedad, que no es sinónimo de depresión, pero la ansiedad que es una condición muy fuerte, donde la gente se siente atrapada. Es un poco la historia de, la palabra sería atrapado sin salida. O sea, ok, estoy guardado, pero ¿cuándo voy a salir? Nunca, porque cada vez que va a terminar los 15 días de cuarentena, el gobierno se encarga de decir una nuevos 15 días de cuarentena. Y eso es lo que tenemos aquí delante. Ya en este momento, usted lo sabe, el licenciado, está el gobierno pidiendo otros 15 días de cuarentena. Entonces, esto es, ahora mi propia hipótesis es que esto es porque ¿para qué sirve el encierro realmente? El encierro no sirve para detener la pandemia, no se detiene con el encierro. Entonces, ¿qué se hace si tiene encerrado a toda la gente? Solo pasa para otro momento el contagio. Entonces usted va a ir atrasando el contagio ¿hasta qué momento? Hasta que esté el hospital del CIFCO, quise decir. Hasta ese momento va a tener a la gente, porque si no, esta es una medida política, si no, va a resultar que el hospital no sirve para nada y eso no se lo podría permitir el gobierno porque sería un gran fracaso. Entonces necesita terminar el hospital y después pasar a toda la gente, llenar el hospital el primer día lo va a llenar. ¿Y por qué? Porque va manteniendo a las personas
con contagio diferido. Ahora, con el contagio diferido, la gente está perdiendo la esperanza. Y lo peor en la pérdida de la esperanza es que el ejemplo máximo de la desesperanza es el suicidio. El suicidio. Doctor, ¿cómo funciona en la mente del ser humano el confinamiento, el estar encerrado? Por naturaleza somos seres biopsicosociales. ¿Cuál es el efecto en la mente de los salvadoreños al estar en el confinamiento? Es el de cualquiera. Fíjense que de cualquier ser humano, quiero decir, no salvadoreño, sino que de cualquier ser humano. Es lo que con lo que estaba terminando. La pérdida de la esperanza es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Fíjense que cuando uno lee la Divina Comedia de Dante Alighieri, cuando Dante en su libro entra en el infierno, arriba en el infierno, tomado de la mitología griega, había un rótulo, letras que decían: quien entre aquí, que pierda toda esperanza. Y eso era el infierno. Es decir, el infierno es el sitio en donde se ha perdido la esperanza. Y eso, en este mundo, cuando alguien pierde la esperanza, termina en el suicidio. O sea, el suicidio ocurre cuando la persona ha perdido la esperanza. Estoy sufriendo, pero tengo la esperanza de que voy a salir adelante, no me suicido. Estoy sufriendo y creo que nunca voy a dejar de sufrir, me suicido. Sobre todo si alguien no tiene fe, ¿verdad? Porque obviamente las personas con fe, pues no vamos a recurrir a esta situación. Pero es que hasta la fe se ve perdiendo, o se va perdiendo, cuando, tal vez no la fe, pero sí la fe, no en el Señor, sino que la fe en salir del dolor se va perdiendo cuando alguien pasa día y noche, el peor encierro en una jaula. Ahora, quienes vivimos en una casa relativamente grande, que hay un jardín, que hay una piscina, que hay esto, que hay aquello, hombre, la situación es mucho más simple. Pero el que vive en una casa de cartón y que vive a la par de otra persona que vive en otra casita de cartón y que no puede salir porque afuera hay un guardia al peor estilo de los 1980s, ¿cómo se llama? Que se lo va a llevar a un centro de contagio, de contención, como se llame, ese no tiene ninguna esperanza, y eventualmente la esperanza, al irla perdiendo, va a ir apareciendo primero la ansiedad. Mientras usted y yo hablamos, yo le aseguro que hay miles, por no decir millones, de salvadoreños que ya están en un proceso de ansiedad. O sea, de esos millones de salvadoreños, ninguno va a tener probablemente coronavirus. Coronavirus va a ser un porcentaje muy pequeño de personas las que lleguen o lleguemos a tener. La mayoría no van o no vamos a tener coronavirus. La mayoría van a ser personas que simplemente van a ver venir la enfermedad y se van a ir, que es lo que pasó en Alemania, en España, Inglaterra o en Estados Unidos. De Estados Unidos viven 350 millones de personas. ¿A cuánta gente le ha dado coronavirus de Estados Unidos? Que no hay la cuarentena que hay aquí, hay una semi-cuarentena. Ha dado coronavirus en Estados Unidos a 700,000 personas o 600,000 o algo por el estilo. Entonces son 350 millones de personas, no llegan ni al 10%. Gracias, doctor, por sus primeros conceptos y esta aproximación a lo que es el confinamiento y cómo la mente de los seres humanos procesan el encierro. Al regresar, conoceremos cuáles son las principales trastornos y patologías que se están presentando ya a través de este encierro obligatorio y que definitivamente se proyecta que vamos a continuar en el confinamiento domiciliario. Regresamos. Gracias por continuar con temas y debates a través de Canal 67, el canal de las estrellas en El Salvador.
el doctor Miguel Fortín Magaña, médico psiquiatra forense, nos acompaña y nos expone sobre cómo mantener una salud mental en medio del confinamiento y lo difícil que resulta el poder aconsejar y sugerir en medio de este encierro. Doctor, ustedes como médicos psiquiatras, hablando de la ansiedad y la depresión, ¿este tipo de trastorno ya requieren medicamento o puede ser manejado en estos estadios a través de chat, a través de llamada telefónica, a través de una videoconferencia? ¿Cómo lo está abordando? Es que depende. Por eso es que tendría que haber un plan de salud mental en este momento de crisis. Y eso, como le decía hace un rato, es lo que no hay. No hay un plan de salud mental. Entonces, solo se está dando el manejo, repito, malo, pero se está dando un manejo médico para los aspectos físicos. Pero la psique de la gente no se está manejando. O sea, hay muchísimas personas que ya al día de hoy están enfermas. Ya al día de hoy, la mayoría de los enfermos han adquirido un trastorno por ansiedad. Unos cuantos han adquirido una depresión ansiosa y otros menos, pero también los existe ya, han adquirido una verdadera nosofobia. Esos serían como los 3 estadios. Ahora, en el camino también están las personas que tenían una precondición, es decir, que estaban ya enfermos de otra enfermedad. Estas personas que estaban enfermas de otras cosas son personas que hoy por hoy van a desarrollar una activación de esa enfermedad. Por ejemplo, alguien que tenía una esquizofrenia delante del encierro y de toda esta situación va a empezar a tener alucinaciones, va a empezar a tener ideas delirantes, va a sentirse perseguido, las ideas persecutorias se van a volver peor. Todos los que tengan una base de enfermedad en esta pandemia mal manejada se van a poner peor. O sea, si alguien tenía una parafrenia, lo mismo. Si alguien tenía un cuadro, hasta las personas con una demencia senil se van a agitar más porque como no les permiten tener contacto humano con nadie, y los seres humanos somos, como usted bien lo dijo, seres gregarios, es decir, seres que necesitamos congregarnos, necesitamos estar cerca de los demás, hablar con los demás. Pero ahora resulta que a los ancianos, por decir algo, me refiero a ancianos de verdad, no se les permite acercarse a nadie. Ahí los tienen con un lugar donde no pueden hablar con nadie. Entonces, solo con la enfermera que no es la familiar. Yo no le digo que van a llegar los nietos a abrazarlo y todo lo demás, porque eso es lo que la diferencia entre Alemania e Italia. No es que hubiera más ancianos, como se dijo en Italia. Alemania está llena de ancianos. La diferencia es que se establece los rangos de protección. Por ejemplo, distancia social. Todo el mundo está hablando ahora de distancia social. Eso es lo que no una cuarentena obligada en donde a los ancianos no se les deja hablar con nadie. Yo que veo pues, pacientes, como le digo, muchos de ellos por videoconferencia, me ponen a los niños llorando porque quieren volver a ir al colegio. ¿Cuándo un niño habría querido volver a ir al colegio? Entonces, esto evidentemente es una demostración de que las personas ya están pasando de una etapa a otra. Voy a hablar de la gente que tiene más posibilidades y después de los que, la mayoría que son los que no tienen posibilidades. Pero los que tienen posibilidades al principio como una especie de vacación sostenida. Los se empezaron a bañar en las piscinas, los que no tenían piscina compraron una piscina grande en el supermercado, no vamos a decir en cuál, pero es uno que grande, y entonces ahí se bañaba toda la familia, la gente veía la televisión, los videos, etcétera. Pero poco a poco el confinamiento ha empezado a producir estragos aún en la gente con posibilidades. Y ahora las personas ya no están diciendo, ay, qué alegría, me quedo en la piscina. Yo sé de un caso de una señora que había comprado una piscina de esas de inflar, pero de las grandotas, y la terminó acuchillando. Y no es pánico, pero la cuestión es que
Estamos llegando a situaciones medio enajenadas, un poco como Calígula. ¿Se acuerda que Calígula, el mero mero de allá de Roma, estaba loco, ¿verdad? Entonces un día se metió en el mar y el mar lo revolcó. Entonces le declaró la guerra al mar y mandó a todas sus legiones a que fueran con el gladium, que era el cuchillo que usaban grande, a apuñalar al mar. Y ahí estaban todos los pobres legionarios con el gladium, ¿cómo se llama? Acuchillando al mar. Así estaba la pobre señora. Ahora, del otro lado están los que no tienen mucho. Del otro lado están los que no vieron esto como ¿cómo se llama? Como una vacación. Estas personas se encerraron en sus casas porque realmente les metieron miedo y les dijeron que todo el mundo iba a morir y que esto era el apocalipsis ya y que esto no sé qué cosa, aparte que yo creo que sí tiene que ver con un nuevo orden, pero de todas maneras la realidad es que estas personas cerraron o se autoencerraron por el miedo que les metieron los gobernantes en el mundo entero o en casi todo el mundo. Hay lugares donde no pasó eso, como Suecia, que es un ejemplo interesantísimo, y lo que está pasando en Nicaragua, que pareciera ser que los amigos del presidente de El Salvador quisieran que se murieran los nicaragüenses. La condición actual es que en El Salvador la gente es desesperación. E igual que la señora que acuchilló la piscina, estas personas pueden empezar a tener la primera gran manifestación de la ansiedad, que es la ansiedad. Entonces, las personas empiezan a agresividad, volver jugador. Sugirió que el hacinamiento produce agresividad, entonces todavía va a haber más agresividad. Y eso es lo que nos está pasando a los salvadoreños. Entonces, hemos empezado a ver a nuestros prójimos, estamos en unos salvadoreños, sobre todo si se usa alcohol gel. Si usted quiere darle la mano a alguien y después póngase alcohol gel, ¿cuál es el problema? Pero ahora resulta que no se le puede dar la mano a nadie. ¿Por qué? Porque ya vemos a los demás como nuestros enemigos. A nadie se le toca. Hay una serie de absurdos en todo esto. Por ejemplo, ¿qué se debería de empezar a permitir ciertas salidas? Eso es lo que se está haciendo en España ahorita, aún en Madrid. No se puede salir más allá de 1 kilómetro. Y se tiene que mantener distancia social, que es lo que se necesita, porque el virus es un virus bastante pesado, y entonces el virus pesado cae por su propio peso, se transmite por el aire, pero no viaja a grandes distancias, sino que metro y medio y cae el virus. Entonces, a menos que usted tosa en la rejilla del aire acondicionado y que esté en un cuarto de un hotel que tiene aire acondicionado unos con otros, entonces va a terminar contagiando al vecino, porque se va a ir succionado por el aire acondicionado y va a caer del otro lado del ¿cómo se llama? Del cuarto. Por eso es que también es muy grave lo que está haciendo el gobierno. Está metiendo a las personas en hoteles donde no se sabe si hay las condiciones adecuadas o no para la transmisión del famoso virus. Entonces, es que aquí todo se ha improvisado. Entonces, dentro de toda esta improvisación, repito, el manejo de la cosa psiquiátrica no se da. ¿Qué se necesita? Si no vamos a salir, y yo espero que sí, yo espero que los diputados de todas las facciones políticas se den cuenta que este no es el manejo, que sea el colegio médico o cualquier otra instancia de expertos la que esté llevando, ¿cómo se llama?, el manejo de la pandemia, porque tienen que ser médicos, no pueden ser políticos. Los políticos tienen una visión distinta. Y que cuando el médico dé los lineamientos de cómo seguir la pandemia y todo lo demás, vayamos saliendo poco a poco. Pero mientras eso se da, tenemos que buscar cosas que hacer, distracciones, cosas que produzcan tranquilidad. Y dentro de esas, la meditación, el canto, el ejercicio y la oración. La oración produce una gran liberación de endorfinas, que son esas sustancias internas que nos ayudan a estar en paz. Ahora, no es el rezo, no necesariamente el rezo sistematizado
sin pensar en esto. Por ejemplo, el Padre Nuestro es la oración por antonomasia. Pero si usted solo repite el Padre Nuestro sin entender lo que está diciendo, entonces no le va a servir de nada porque no le va a liberar ninguna endorfina. Ahora, si usted medita el Padre Nuestro, si usted analiza el Padre Nuestro, y fíjense qué interesante, esta no es clase de teología, y yo sé que usted es un hombre muy piadoso y que cree mucho en Dios, y yo también, pero no es clase de teología, pero pena decir esto. Vea usted el Padre Nuestro, empieza llamando a Dios papá, y después de que empieza a Dios siendo llamado como padre, como papá, dice que se haga su voluntad entendiendo que nosotros sabemos que Dios quiere para nosotros lo mejor. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, empezamos a tener paz interior. E igual que en el Éxodo, el Padre Nuestro en arameo y en griego y en latín, por cierto, en español no tanto, pero en la lengua original que es el arameo, sí, fíjense qué interesante, dice, danos el pan de hoy, solo el de hoy, este día. Y eso en el Éxodo pasaba con el maná, que los que lo guardaban, ¿se acuerdan? Se les arruinaba. Solo era el maná del día, porque esta es una oración de continuidad con Dios. Esto es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que cuando el ser humano empieza a tener una continuidad con Dios, puede tranquilizarse, porque sabe que Dios está ahí, porque sabe que las cosas van a pasar. Y al fin y al cabo, si usted no cree en Dios, bueno, pobre usted, pero de todas maneras, use el tiempo en otras cosas. Por ejemplo, lea, pinte, dibuje, vea televisión, pero con un propósito. No vaya a ver una película que se llama Pandemia, no vaya a ver otra película que se llama Apocalipsis ahora. No, vea películas que le satisfagan el espíritu. Y obviamente establezca comunicación, rompa la rutina en la familia, rompa la rutina, vea programas que puedan ser de beneficio, tenga una verdadera cuarentena de las malas noticias. Muchas personas no han entendido las cosas y se mantienen en la casa amargándose el santo día y pensando solo en malas noticias todo el día. Al contrario, estas personas deben tener una cuarentena de las noticias. Es decir, cuando hayan los noticieros que empiezan a decir que el coronavirus cambie de canal, vea muñequitos, oiga un amigo, un culto, haga algo que lo satisfaga, que lo llene. Hay canales ahora hasta de deportes y canales de ¿cómo se llama? De yoga. Haga yoga si le gusta, pero no oiga malas noticias. Y si hay la cadena del ministro no sé cuánto o del funcionario no sé qué, donde van a terminar malas noticias, no la vea. Alguien le va a contar y le va a hacer hasta resumen ejecutivo de eso, pero no lo vea, porque eso lo pondrá peor. Doctor, en la mente del hombre violento, del hombre agresivo, una de las salidas favoritas ha sido el refugiarse en bebidas alcohólicas y en otro tipo de sustancias. ¿Qué efecto tiene esto en la mente combinado con el confinamiento? Gravísimo, porque lo que pasa es que el alcohol y otras drogas, porque también son otras drogas, por ejemplo, conozco un muchacho que cuando supo que iba a entrar en cuarentena, salió corriendo a comprar, no papel higiénico, ni comida, sino marihuana. O sea, el chavito salió corriendo a perarse de marihuana porque a saber si iba a volver a conseguir. Y la gente dice que la marihuana vuelve a las personas pacíficas porque es un lower. Y cómo se llama, no como otros que son hypers o uppers. Pero no es cierto, es que depende de cada persona y depende de la base psíquica que alguien tenga. Por ejemplo, si alguien es pacífico por excelencia y toma, se va a volver más pacífico, se va a morir él solo, pero se va a volver más pacífico. Pero si alguien es agresivo y toma, se va a volver más agresivo. Así pasa con las drogas. El alcohol es una droga, pues lo que pasa es que es legal. Pero esta situación va a terminar siendo muy grave porque se va a exagerar características de la personalidad de alguien.
Eso es lo que hay que entender. Entonces, si se refugia en una droga, no va a servir de nada, porque lo que va a salir es la personalidad más enfermiza, parte de la personalidad que sea más enfermiza. Y esta persona va a ser más agresiva. Doctor, hay un sector completamente olvidado en esta cuarentena domiciliaria y son las personas de la tercera edad. Se mandan al cuarto a que pasen encerrados, nadie les presta atención. ¿Cómo podemos manejar en casa a esta hora? Nos observan diferentes zonas del país y la mayoría tenemos personas adultas en casa. ¿Cómo manejarlo? ¿Cuál es su recomendación? Pues es que ese es el punto, ¿verdad? Es decir, mientras nos olvidemos de nosotros mismos, porque ojo, la edad de alguien no es una calificación, la edad de alguien no es una nota buena. Por ejemplo, hay políticos que dicen que son buenos políticos porque son jóvenes. Si la juventud solo es un accidente de la vida, o sea, todos pasamos, los que llegamos a viejos, todos fuimos jóvenes en algún momento. O sea, no es que si usted cree que las personas jóvenes son buenas porque son jóvenes, pobre halago le está haciendo a ese ser humano, porque lo que le está diciendo es que cuando sea viejo va a ser malo. O sea, y no es así. El ser humano vale por lo que tiene dentro, no por la cara que tenga. El ser humano no tiene que pintarse la barba o ponerse implantes de pelo para ser más cool. No, el ser humano vale por su corazón. Y el problema es que entonces, si nos olvidamos nosotros mismos, de ese nosotros mismos que es la vejez, porque es un continuum, nosotros mismos niños, nosotros mismos jóvenes, nosotros mismos adultos de edad media, nosotros mismos viejos, nosotros mismos ancianos, somos nosotros mismos. Y si nos olvidamos, si una sociedad se olvida de nosotros mismos anciano, se está olvidando de una parte importante de él. Y cuando eso sucede, cuando las sociedades se olvidan de nosotros mismos anciano, entonces no le dan ninguna atención y estas personas las condenan a la muerte. Y esto solo es el preámbulo para la eutanasia, que también es el preámbulo para la eugenesia, que ya existe. Y la eugenesia es que el ginecólogo, aquí en El Salvador no, gracias a Dios, porque eso es contrario a la naturaleza humana. Pero la eugenesia quiere decir que el ginecólogo te dice, señora, fíjese que su hijo viene con síndrome de Down, así que si quiere, abortamos. Y entonces la señora aborta. Es eugenesia. Eugenesia quiere decir solo van a nacer los que están bien, los que son lindos, los que son tal cosa. Es el camino a la destrucción de la humanidad. Muchas gracias, doctor, por este segundo bloque en el cual nos ha desarrollado una serie de patologías, de trastornos que se pueden estar experimentando ya o que vamos a llegar a padecerlos en las próximas semanas, meses o años. Al regresar, unos consejos más prácticos para lo que nos quede de la cuarentena domiciliaria. Regresamos. Gracias por continuar con temas y debates a través de Canal 67, El Salvador TV, a través de su multiplataforma, señal abierta de televisión nacional y las principales cableras del país. Doctor, ¿qué podemos hacer en lo que nos reste de cuarentena domiciliaria? Hay mucha gente que ya ha perdido la esperanza. Esperanza contra esperanza es lo que debemos de mantener, pero ¿cómo hacerlo de una manera más práctica, adicional a lo que nos dijo en el segundo segmento? Bueno, es que usted lo acaba de decir, lo importante es no perder la esperanza. Lo importante, cada uno deberá encontrar sus propios métodos. A mí me sirve muchísimo, realmente, cuando a uno lo insultan, cuando a uno
le dicen cualquier grosería, cuando a uno le desean lo peor, realmente la oración te puede fortalecer muchísimo. La común unión con Dios, es decir, reconocerlo a Él como nuestro Señor y saber que estamos en sus manos. Y eso no genera angustia, insisto en ello, no genera angustia, sino lo contrario, porque el Padre bueno no puede querer algo malo para sus hijos, pues. Ahora, pero es que alguien se murió, pues sí, pero es que al fin y al cabo, esta vida solo es un tránsito. Nosotros no nacimos para esta vida, transitamos por esta vida, pero fuimos creados para una vida pues eterna, y esa vida eterna es hacia donde vamos. Entonces la muerte y la enfermedad no deben ser vistos como algo espantoso, como un castigo de Dios, porque todos nos vamos a morir. O sea, si el castigo en la Edad Media, mire qué interesante, era Drácula, pues que no se moría nunca, pues, o sea, ese era el maldito de Dios, el que no iba a encontrar nunca a Dios, ese no se moría. Entonces, no morirse es algo también que debe ser espantoso, pues, o sea, con excepciones bíblicas, ¿verdad? Como Jonás o qué sé yo. Pero la cuestión es que a donde vamos nosotros es que cada uno tiene que encontrar una situación de paz interior, de trabajo interior. Por eso decía, busquen un quehacer, busquen una salida psicológica para no caer en una rutina. Lean los que les gusta la lectura. En televisión, pero buenas películas los que les gustan la televisión. Platiquen. Ahora estas plataformas nos permiten interactuar con otras personas. Desde el WhatsApp hasta el Zoom, pasando por el Skype, el Google, cualquier cosa sirve para ¿cómo se llama? Para establecer vínculos y contactos. Háganlo, no es difícil. Pero si no lo hacen, se van a mantener encerrados, ancianos de los que hablábamos hace un rato. Establezcan diálogos con la familia a estas plataformas. Platiquen, cuéntense los miedos que cada uno tiene. No tengo que hablar del miedo, porque las personas muchas veces, para no contagiar a los otros familiares, no dicen nada. Y al no decir nada, no se dan cuenta que cada uno está guardando su propio temor. Hablen. Y si hay en un momento determinado demasiada angustia, recurran a un número de ayuda psicológica, que por lo menos en el Seguro Social lo hay, de parte de los psiquiatras del social, mientras no los maten a todos o los encierren, porque ya ayer murió afortunadamente, y no vaya a ser que por esto de los cuestiones epidemiológicas, ¿cómo le llaman? De los contactos epidemiológicos o nexos epidemiológicos, vayan a terminar cerrando toda la comunidad de psiquiatras, porque eso sí sería un desastre, porque ahí tendríamos un problema. Doctor, hablar de lo que vamos a hacer al finalizar la cuarentena puede ayudar, pero cuando estamos hablando de eso nos dicen que vamos otros 15 días. ¿Hay algo contraproducente en esto? Es que mire qué buena pregunta. Es que tal vez de todo lo peor es ¿cómo se llama? Es eso que usted está diciendo, el engaño que los políticos le están dando a la población. Son los últimos, así dijeron hace 15 días, son los últimos 15 días, hagamos un esfuerzo, después de estos 15 días vamos a empezar a salir, y ahora pum, de nuevo otra vez otros 15 días. No, hombre, no, chele, como dice la Niceto, o sea, realmente esto es un desastre. La gente en serio está perdiendo, ojo políticos, se está perdiendo la credibilidad en ustedes. Si no por buenos, háganlo por vivos. Digan la verdad, no sigan mintiendo. Un día dicen una cosa y al día siguiente hacen lo contrario. Dicen que van a empezar a abrir algo y no lo empiezan a abrir. Es que no se ha terminado la pandemia. Si no se va a acabar. Si el coronavirus va a haber hasta diciembre, enero, febrero, marzo y abril, no se va a acabar. No podemos tener El Salvador cerrado. Si alguien se quiere ir a la cueva allá en Corinto, Morazán, váyase.
cosa de cada quien, pero no podemos tener la economía cerrada, no podemos tener el país cerrado solo porque el presidente tiene nosofobia. No, no podemos. Eso es importante. Doctor Fortín Magaña, quiero agradecerle el haber aceptado mi invitación y el podernos haber orientado desde el punto de vista psiquiátrico cómo manejar estos consejos prácticos que sin duda le van a ayudar mucho a nuestros televidentes. Gracias por su participación y su mensaje de despedida. No, pues siempre es un gusto estar con usted, me encanta platicar con la gente inteligente. Desafortunadamente, en este país nuestro cada día hay menos gente inteligente, así que le agradezco su invitación porque disfruto estar con usted. Muchas gracias. Ha sido el doctor Miguel Fortín Magaña, médico psiquiatra forense, quien nos ha ilustrado sobre los cuidados de la salud mental, los efectos psiquiátricos, psicológicos en medio del confinamiento. Esperemos que usted pueda recibir estos consejos, estas recomendaciones de un profesional de la psiquiatría y se ayude usted mismo y ayude a su equipo familiar. Dios le bendiga.